Muy buenos días para todos. Damos la bienvenida muy cordial a la celebración de la Santa Misa en esta mañana del día 2 de marzo de 2021. Y damos disculpas por el pequeño retardo en el inicio de la celebración debido a la dificultad para encontrar señal de internet. Pero, siendo las 8:34 de la mañana, comenzamos con mucho gusto nuestra transmisión en vivo. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Celebrar dignamente estos santos misterios y para encauzar nuestra vida como Dios lo espera, pidamos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Protege, Señor, a tu iglesia con amor continuo, y puesto que sin ti se rinde la debilidad humana, en los peligros con tu constante ayuda y dirígela por los caminos de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios.
¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Tu palabra me da vida, confío. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen, lo hacen para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Hay un cierto grupo de personas que para lograr fines que no estamos aquí para juzgar, usan las palabras de este Evangelio para criticar sobre todo la manera como ustedes devotamente llaman Padre a sus sacerdotes. Y lo usan de manera malintencionada porque evidentemente, basta leer con atención el Evangelio, la intención de Jesús es otra. Si recordamos bien, se dirige a los fariseos y a los escribas y los acusa de haberse sentado en la cátedra de Moisés, es decir, de haber tomado el puesto oficial de enseñar en nombre del gran maestro del Antiguo Testamento, que es Moisés. Es decir, se hacen los portavoces de la palabra de Dios. Y de lo que Jesús pone en guardia a la gente es de lo que ellos hacen, ni siquiera de lo que dicen. Hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Fíjense que allí la invitación es, pues por supuesto, para el que oiga y quiera escuchar y convertirse, de los que se han sentado en la cátedra de Moisés, pero para todo el mundo, porque es que todos tenemos esa tentación farisea de decir, pero no hacer. Y es exactamente ese el punto del Evangelio. La invitación a la humildad no dice que no le llamen padre a este o aquel en particular, ni al propio papá. Es que en ese momento
se le podía considerar padre simplemente al que lo protegía a uno, al que lo cuidaba, al que le daba trabajo y sobre todo a esos padres que se sentaban en la cátedra de Moisés. No cualquiera merece el título, solo Dios, el Padre del cielo. O maestros, maestros que había tantos y abundaban y se hacían llamar rabí, mi maestro, mi maestro. Quedan todos reemplazados y sustituidos, por supuesto, por nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que si nosotros sabemos que solo Dios es Padre, solo Jesús es Maestro y solo el Espíritu nos guía y nos conduce como verdadero caudillo, nosotros lo que tenemos que aprender es que mientras vivimos en este mundo tenemos que ser suficientemente humildes, es decir, suficientemente claros como para reconocer que nosotros ni tenemos la última palabra, ni somos el último eslabón de la cadena, ni estamos puestos para poner la doctrina definitiva. Cada uno de nosotros, yo el primero, cada uno de nosotros tiene que pensar que por encima de sí mismo hay muchos hermanos y hermanas, pero además de eso, por encima de todos está Dios. Y está nuestro Señor Jesucristo, a quien todos nosotros amamos, adoramos, honramos y queremos servir. Por lo tanto, no se trata de no llamar padre a su sacerdote, hay que seguirlo haciendo. Pero por supuesto con verdad, cuando mi sacerdote me predica la palabra de Dios, me da vida. Cuando mi sacerdote bautiza a mis hijos, da vida a mi familia. Cuando mi sacerdote me confiesa o me da la comunión, celebra para mí la Eucaristía, me da vida. Es un verdadero padre. No es un título, es una realidad. Es alguien que Dios puso en mi camino para que con paternal bondad lo reflejara a Él, sin sustituirlo, sin reemplazarlo. Y los maestros. En casa, papá y mamá deben ser maestros. En el colegio, los profesores deben ser maestros. Es decir, deben conducir a la gente, tanto los padres a sus hijos, como los profesores a sus alumnos, como Jesús. No solamente a tener unos cuantos conocimientos y calificaciones, sino de manera muy especial a llegar al cielo. La educación que se imparte en casa o en el colegio o sirve para el cielo o no sirve para nada. Y por supuesto que si sirve para el cielo, sirve para construir una tierra ordenada y justa. Y finalmente los caudillos, los dirigentes, los que gobiernan. Qué soberbia la de los que son nuestros líderes, no quiero mencionar títulos específicos, pero que no son capaces de reconocer que el único que tiene poder real es Dios nuestro Señor. Pero abundan los que ahora se sienten Mesías y los que ahora se sienten creadores del mundo entero. Abundan los que no ponen bajo la mano de Dios su gobierno y esos son los que están usurpando el título. Pero lo normal es que los que nos guían, los que nos son superiores en cualquier rama de la sociedad merezcan también de parte nuestra un poco de consideración y obediencia. El Señor no quiere que les quitemos el honor que les corresponde, porque ese honor corresponde a un servicio. En fin, que el objetivo de Jesús con estas frases no es otro que invitarnos a todos a la humildad, no a hacer opciones contra una religión o a favor de otra, ni siquiera a hacer una cosa extraña que en ningún lugar están cumpliendo. Fíjense que en el capítulo 10 de San Juan dice que solo hay un pastor y sin embargo hay unos que para quitarse el título de padres se hacen llamar pastores. Es el mismo pecado. Si uno está viviendo de un título, está mal. Pero si uno vive de la verdad, es decir, si uno da vida, si uno se sacrifica por los demás, uno está en el camino de Jesús. Por supuesto que creciendo todos los días. En este día específico de la Cuaresma,
Es más bien la primera lectura la que nos dice con qué tono, en qué espíritu debemos leer el Evangelio. La primera lectura dice una cosa que es una bofetada. Fíjense que el profeta Isaías llama al pueblo, atención, ustedes lo oyeron, óiganme bien, ustedes, pueblo de Gomorra, pueblo de Sodoma. Era Israel el que estaba oyendo. ¿Qué siente un israelita cuando el profeta le dice sodomita? O cuando el profeta le dice que viene de Gomorra, Sodoma y Gomorra. Oigan, las ciudades pecadoras que pecaron contra la naturaleza inclusive. Es una bofetada. Es una bofetada con la pretensión de que despierten los que están oyendo. Y les dice, están muy equivocados, porque Dios es más misericordioso que ustedes. Aunque sus pecados sean tan horrendos que parezcan escarlata, blanquearán como la nieve. Tienen hasta ustedes, los peores pecadores, tienen esperanza, porque Dios es bueno y misericordioso. Solo hay dos condiciones en ese texto. Dos condiciones. La primera la oyeron también ustedes, que se rompan el corazón en obras de caridad, que atiendan a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los oprimidos. Primera condición, la caridad para con los hermanos. Conversión de Cuaresma. Eso hace que los títulos no sean títulos, sino verdaderos servicios. Segunda condición, que vivan en la obediencia a Dios. Hay que obedecer a Dios nuestro Señor. ¿Será fácil recordar estos dos elementos? Mi conversión se centra en la caridad con la que debo vivir mis relaciones con los que me rodean en concreto, los que comparten conmigo los espacios y la vida. Caridad, y caridad para con los más pobres, para con los que más sufren, primer elemento. Y segundo, obedecer a Dios nuestro Señor, obedecer su palabra, dejar que sea Dios el que le dé la forma a la vida y no dársela a uno mismo. Caridad y obediencia. Y con eso seguro vamos a conjurar ese peligro fariseo de estar diciendo pero no haciendo. Por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezcla el agua del vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Con humildad y sinceridad nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos de acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifícanos, propicio Señor, por la eficacia de estos misterios, y líbranos de las pasiones terrenas, y condúcenos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales, que por ellas se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, manifestémosle nuestra total sumisión diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Proclamaré todas tus maravillas, me alegraré y exultaré contigo, oh Altísimo, y tocaré en honor de tu nombre. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. En el día de mañana, a las 6:30 en punto de la tarde, tendremos otra edición de nuestros coloquios espirituales. Los invitamos de manera muy especial. Este año vamos a comentar el credo de tal manera que creemos que va a ser una experiencia muy útil, muy importante para que los adultos sobre todo, pero también los jóvenes y niños que nos quieran seguir, completen su formación cristiana, vayan contemplando los distintos elementos que tiene la verdad que Dios nos ha revelado. 6:30 por este mismo medio. El Señor esté con ustedes. Sé propicio, Señor, a las súplicas de tus fieles y cura las debilidades de sus almas, para que habiendo recibido el perdón, se regocijen siempre con tu bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.